Bendito Dios y Padre del cielo y de la tierra, nos acercamos confiadamente ante tu trono mediante este estudio que damos y doy a saber bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, que los corazones, el entendimiento y todo el ser de tus hijos se interesen en escuchar para corregir, para retroalimentar, para reforzar su vida espiritual, para conocer lo que tú quieres y deseas que conozcamos en cuanto a Jesucristo, en cuanto al Espíritu Santo, nuestro escultor, y que cada día haya hambre y sed de justicia, porque estas son herramientas y elementos esenciales en cuanto a la disposición del corazón para tú llevar a cabo el propósito con la iglesia de Jesucristo. Padre, en tus manos colocamos las familias representadas en todos los oyentes, en todos los que se dicen ser cristianos, en todos los que dicen ser hijos tuyos, Señor, para que a través de sus corazones dispuestos a aprender y obedecer y sujetarse a lo establecido en tu palabra, otros, sus familias, sus vecinos, todo lo que esté en su entorno en cuanto al ser humano, Señor, te conozca, porque somos sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero esa luz cada día debe iluminar las tinieblas con base a la obediencia, a la santidad y ante todo al conocimiento que se tenga de tu Hijo amado Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Muchas gracias por este nuevo estudio que me permites dar a conocer en la dirección de tu Santo Espíritu y con la unción fresca del Espíritu tuyo en nosotros. Amén, Señor, y amén. Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. No podemos dejar de predicar, de enseñar, de dar a conocer lo que necesitamos como nutriente para ese crecimiento espiritual y estar preparados porque la venida de Jesucristo está a las puertas por todos aquellos que lo estamos esperando, todos aquellos que formamos parte de ese grupo selecto llamado Iglesia de Jesucristo. El tema que vamos a estar tratando es en relación a el conocimiento, conociendo al maestro, mediante nuestro escultor que es el Espíritu Santo. Comienzo leyendo como base fundamental San Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí tiene que, hago un paréntesis aclarando que se refería a Juan el Bautista. Este halló primero a su hermano, ¿quién? Andrés. Halló a su hermano Simón y le dijo: hermano, allá, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Cuando Dios nos escoge, moldea y corta todo lo que está interfiriendo en el camino de nuestro servicio para Él. Su enfoque no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en lo recóndito del alma. Moldear nuestro carácter es siempre su prioridad. Las personas, circunstancias y luchas invisibles para otros dentro del corazón se convierten ¿en qué? En el cincel con el cual nos forma según su deseo. Dios quita todo lo que no sea semejante a Cristo. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo, que es nuestro escultor. El proceso no termina en esta vida, pero gracias a Dios no tenemos que ser perfectos antes de que podamos conocerle íntimamente y ser usados para su gloria. La historia nos dice que Dios utiliza gente imperfecta. Él bendice con benevolencia a quienes hubiéramos descartado desde hace mucho tiempo y nunca termina con la materia prima que está en sus amorosas manos, refiriéndose a Jesús. Nuestra reacción ante su cincel, sin embargo, determina el grado de utilidad, es decir, que tanto bien haremos que perdure por la eternidad. Consideremos a Pedro, el famoso apóstol, el hombre en cuyo honor se edificó la elaborada Basílica de Roma. Mientras él crecía, siendo un joven en Betsaida, nadie hubiera pronosticado que estaba destinado para la grandeza. Pero sus primeros días pescando en el mar de Galilea, cuando mucho tenía una educación rudimentaria y con seguridad hubiera estado dispuesto a qué, a vivir en el anonimato. Quizás llegó a familiarizarse con el idioma y la cultura griega debido a la influencia foránea en el pueblo judío. Pero aún después de 3 años con Cristo, se le juzga como un hombre iletrado y del vulgo, donde ahí claramente vemos en Hechos el capítulo 4, el versículo 13 que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús durante el periodo del ministerio de Cristo, que fueron 3 años. Sin embargo, a pesar de esto, piense en todo lo que Pedro logró. Casi toda la información que tenemos acerca de la familia de Pedro nos dice que él tenía un hermano llamado Andrés y que el nombre de su padre era Jonás. Estos hombres eran compañeros de pesca con otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, cuyo padre era Zebedeo. El negocio era tan próspero que necesitaron contratar más personas para que les ayudara en el oficio. Con el paso del tiempo y de una forma increíble, estos 4 jóvenes fueron escogidos para ser los discípulos de Cristo. Aunque nació en Betsaida, Pedro se había trasladado a Capernaum y estaba casado cuando se encontró con Cristo. Su suegra fue sanada de una fiebre al comienzo de su amistad con Jesús. Está registrado ahí en Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 31. 20 años más tarde, Pablo menciona que con frecuencia Pedro llevaba a su esposa consigo en los viajes misioneros. Una de las citas que muestra esta evidencia la vemos en 1 Corintios 9, el capítulo 5, que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Interviene Pedro haciendo esta pregunta.
Solo podemos especular acerca de la presión que debe haber traído sobre su matrimonio la decisión de seguir a Cristo. Otros piensan en su notable profundidad con respecto a la persona de Cristo, o en contraste, cuando temeroso lo niegan en presencia de una joven sierva. Nuevamente le recordamos con su valor cuando confrontó a la multitud en el día de Pentecostés. Aquellos que han sido particularmente bendecidos por sus escritos, hablando de Pedro, ahí en primera y segunda carta de Pedro piensan en él como el teólogo que conocía a Dios y dio instrucciones explícitas sobre cómo los cristianos debían comportarse en un mundo hostil. Ninguna otra personalidad en la escritura muestra tanta fe y duda, valor y temor, amor e impulsividad a la vez en relación a Pedro. Ningún otro discípulo revela su corazón tan frecuente y honestamente. Pedro es en las palabras de algunos personajes, Pedro es visto como la persona más vivida, o sea, más vívida en el sentido de despierto, activo e intensamente retrasada en las escrituras. Pedro provee un ejemplo excelente sobre cómo Dios moldea una vida, iniciando con la materia prima y progresando hacia un producto más terminado. Cristo interactuó con Pedro más frecuentemente que con cualquier otro de sus apóstoles. La conversión en sí es instantánea, pero el refinamiento del carácter de Pedro continuó a través de su vida, como con cada uno de nosotros. En el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tomamos la decisión de obediencia, es cuando se comienza un proceso en el alma. O sea, en el momento en que aceptamos a Cristo, inmediatamente nuestro espíritu instantáneamente tiene un cambio, pero el alma es un proceso. En la transformación en el espíritu es un suceso, pero en el alma es un proceso que es donde viene a formar Dios nuestro carácter a través del Espíritu Santo de una manera paulatina, pero progresiva, de acuerdo a nuestra disposición. Cristo enseñó y la gente honesta estará de acuerdo que todos somos fatalmente defectuosos, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, según lo registrado en Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Siguiendo con el historial de Pedro, se dice que Pedro conoció a Cristo durante el poderoso, lo conoció durante el poderoso pero controvertido ministerio de Juan el Bautista, quien le ordenaba a la gente que se arrepintiera porque el Mesías pronto sería revelado. Este profeta radical atrajo de tal manera la atención que garantizó una visita de los representantes de la institución religiosa, los cuales se preguntaban quién era él realmente, quién era realmente Juan el Bautista, porque unos decían que Elías, otros decían que un profeta más, ¿sí? Lo vemos ahí registrado en Juan capítulo 1, versículo del 19 al 28 en relación a Juan el Bautista. El ministerio de Juan recibió un impulso debido ¿a qué? A que las personas anhelaban que un redentor
viniera y les guiara hacia la victoria en contra de Roma. Los judíos se animaban con la creencia de que el Mesías vendría y aplastaría a las autoridades romanas, además de implantar un Estado completamente judío. Este orgullo nacionalista inflaba la categoría de quienes escuchaban el mensaje de Juan. No es de sorprendernos que algunos de los pescadores de Galilea realizaran un viaje de 80 millas hasta donde Juan estaba bautizando para satisfacer su curiosidad. Jesús mismo visitó a Juan cuando era su primo en la carne, era un pariente. Cuando Juan lo vio viniendo hacia él, cerca del Jordán, exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Entonces Juan le contó a sus discípulos cómo él había tenido el privilegio de bautizar a Cristo y acerca de cómo Dios mismo había dado testimonio de que éste era el Hijo de Dios. Dos de los discípulos de Juan escucharon su discurso y quedaron tan impresionados como lo dejaron para seguir a Cristo hasta su lugar de residencia. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Vemos ahí donde leímos ahí en Juan 1:38. Jesús siempre estaba listo para intervenir sacándole tiempo a sus seguidores. Así que les extendió la invitación y le dijo: venid y ved. Juan 1:39. Caminaron con él hasta donde vivía y, según la costumbre romana, le visitaron desde las 10 de la mañana hasta que el sol se ocultó, o sea, hasta ya tarde de la noche. Nos debería maravillar la disponibilidad que Cristo tenía para toda clase de personas. Un ejemplo a seguir. Él estaba dispuesto a compartir con aquellos que tomaban tiempo para investigar sus afirmaciones y tenía el tiempo y la disposición para responder inquietudes, como también para mostrar bondad. Aquí estaba un hombre que comprendía tanto las motivaciones del corazón como su potencial para grandes bendiciones o desastres. ¿Estás dispuesto a conocer más de Jesús y así con mayor ahínco seguirle? Estos dos discípulos, Andrés y muy probablemente Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que llegaría a ser conocido como el discípulo amado, estaban cada vez más impresionados. Durante aquellas horas estuvieron absolutamente convencidos de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido de Israel. Increíble cómo parecía este era aquel a quien habían estado esperando. Andrés se fue de la reunión e inmediatamente buscó a su propio hermano Pedro para contarle la noticia. Cuando le dice ahí en San Juan 1:41, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuánto tiempo llevas en la vida cristiana? ¿Qué interés has dado a saber a tus parientes, a tus hermanos, tus familiares? ¿Has predicado con interés, admiración de Jesucristo como tu Salvador? Andrés no era un erudito, pero sabía que si su hermano conocía a Jesús personalmente, llegaría a la misma conclusión. Entonces, con un corazón lleno de calor y afecto, Andrés trajo a Pedro hasta donde estaba Jesús. Descubrió que apenas tenía que presentarlos el uno al otro. Necesitamos presentar a Jesús a nuestra parentela. Andrés sobresale produciendo un fuerte contraste con su famoso y ostentoso hermano.
De él no se dice que haya predicado algún sermón de Andrés, ni hecho una promesa apresurada o preguntas impertinentes, pero estaba activo detrás de la escena trayendo la gente a Cristo. Y ciertamente solo este hecho es suficiente ¿para qué? Para asegurarle a Andrés un lugar en la historia. Aquellos que son fieles trayendo un siervo sobresaliente a Cristo comparte la recompensa de quien le sirve de manera poderosa. No necesitamos alardear, no, ni hacer ruido para que nos vean. Lo importante es trabajar para el reino. ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas de tu parentela le has dado el mensaje de salvación aún con tus hechos? Andrés nos enseña que cuando hacemos el bien que está a nuestro alcance, logramos más para Cristo que si realizáramos algún servicio evidente ante los ojos humanos, pero que se pierde la aprobación de Dios si nosotros hacemos las cosas solo para que nos vean. Quien siempre inicia su trabajo especial en secreto y es solo más adelante, es cuando el plan se hace claro para su pueblo, para la iglesia, para su familia, para sus vecinos. Es un gran privilegio ser la piedra por donde escalan quienes están destinados a vivir una confrontación decisiva y más personal con Cristo. Andrés llevó a su hermano a Cristo, pero aparentemente no tuvo la oportunidad de hacer una presentación formal. En el momento cuando se conocieron, Cristo contempló a Pedro con una mirada que conllevaba la promesa de esperanza y poder. Tú eres Simón, le dijo Jesús, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, primera de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan 1:42, está esta expresión de Cristo hacia Pedro. Cefas es el nombre en arameo para Pedro, que significa roca. Cristo no solo sabía quién era Pedro, sino también lo que llegaría a ser. Cristo no solamente sabe quién eres, sino lo que vas a llegar a ser de acuerdo al propósito que Dios destinó para ti en el momento en que tomaste la decisión de acercarte a Cristo. Tú eres, esa expresión es el diagnóstico. Tú serás, es la promesa. ¿Ve? Pedro, con su conocimiento del Antiguo Testamento, bien pudo haber pensado en Abraham, a quien Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de multitud, y Jacob, cuyo nombre fue reemplazado por el de Israel, Dios lucha. Dios nunca le cambia el nombre a un hombre o a una persona sin cambiar también su carácter y posición. Repito, Dios nunca le cambia el nombre a alguien sin cambiar también su carácter y posición. Saber el nombre de Simón era conocer su carácter presente y su vida. Otorgarle un nuevo nombre demostraba que se convertiría en una persona diferente. Solo Cristo, quien tenía tanto el conocimiento como el poder para moldear a este hombre según las intenciones de Dios, podía hacer una predicción de esa índole. Tal conocimiento y poder pueden ser aterradores como también confortantes. Si Jesús nos conoce completamente y aún nos ama lo suficiente como para moldear nuestras vidas, podemos recobrar el ánimo. Aunque su cincel herirá, al final de cuentas nos beneficiará, además del verdadero honor que significa ser moldeado por la mano del Maestro. ¿Ve?
Pedro aprendió, como todos debemos hacerlo, que estar en la presencia de Cristo produce desesperación, pero al mismo tiempo esperanza. Aquellos que le rechacen desearán no haber nacido, y quienes se sometan a él se tornarán en una obra maestra que perdurará, dándole para siempre el crédito al divino escultor, que es quien, nuestro Señor Jesucristo. Cristo sabe quiénes somos. Cuando le dice a Pedro, tú eres Simón, ¿sí? Ocasionalmente Dios selecciona a sus líderes de entre quienes han nacido en una cuna noble, a los inteligentes, a los talentosos, pero generalmente usa el barro común y corriente, las piedras ordinarias. El hogar sencillo de este pescador sería la cantera de la cual esta piedra sería excavada. Si hubiéramos realizado un estudio sobre el humilde origen de Pedro, nunca hubiéramos imaginado que finalmente se convertiría en qué, en la materia prima para un santo. Cristo conocía el verdadero carácter de Simón. Cristo conoce tu verdadero carácter, mi verdadero carácter. Cristo conocía de Simón también sus fortalezas y debilidades, como conoce tus fortalezas y tus debilidades, mis fortalezas y mis debilidades. Cristo conocía de Pedro sus aspiraciones, inseguridades y desánimos, también la vocación y sus pensamientos íntimos. Él sabía cómo Simón respondería a todos los giros y obstáculos que encontraría en su camino. El conocimiento de Cristo era tan exhaustivo que bien podía haber escrito toda una biblioteca con varios tomos acerca de aquel cuyo nombre era Simón, hijo de Jonás. ¿Ven? A todos nos gusta presentarnos de la mejor manera posible, ¿verdad? ¿Quién de nosotros le revelaría los pensamientos secretos a otros? No obstante, sin decir ni una sola palabra, sin la más remota posibilidad de usar caretas para quedar bien y sin ocultar nuestras limitaciones ni tentaciones, Cristo sabe todo. Nuestras vidas y pensamientos son libros abiertos para Jesús. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él conoce nuestros nombres y mucho más. También conocía el linaje de Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Algunas personas piensan que nacieron en una familia equivocada. Otros no conocen a sus padres por causa de la muerte o la adopción. ¿Debido a qué? A que las familias están muy divididas en nuestra nación, quienes luchan con la incertidumbre de sus raíces familiares. Frecuentemente están desesperados por llegar a sentirse emocionalmente satisfechos. Sin embargo, Cristo sabe, Cristo lo sabe todo. Eh, Cristo, que conocía el linaje de Pedro, también conoce todo lo que avergüenza a nuestra familia, por decir. Recobra el ánimo, tú que estás avergonzado de la historia familiar. Es la invitación. Estás parado en la presencia de Cristo, quien te ama y tiene un plan para tu vida sin que importen tus raíces familiares, amigo, hermano o ministro. Su cuidado providencial no está limitado por tu linaje, no. Él está preparado para moldear amorosamente a los hijos de alguien sin importancia aparente, si se someten a qué, a su infalible mano. Cristo no solo conoce lo que es verdadero en nosotros, sino también lo que habría sido verdadero su
si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes. La historia de Pedro sería muy distinta si su nacimiento hubiera ocurrido en una familia y pueblo diferente. Cristo sabía lo que Pedro hubiera sido en todas esas situaciones. Ha sido malentendido, o sea, incomprendido. Tus enemigos han difundido mentiras de ti con la intención explícita de arruinar tu buen nombre. Cristo conoce todo a fondo, con precisión y sin ningún prejuicio, aun tu debilidad, pero te ama y sabe Él te puede cambiar. Cuando Cristo murió en la cruz, estábamos en su mente, en la mente de Dios. De hecho, nos conocía desde la eternidad y no está a punto de olvidarnos ahora. Permítame repetir, Cristo sabe quiénes somos. Cristo sabe quién eres. Cristo conoce lo que podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque es que la historia cuenta de un pintor que vio a un mendigo cuya ropa estaba harapienta, su cabello desordenado y su rostro sucio. El artista decidió pintar al hombre decidió pintar de cómo luciría si hubiera tenido la dignidad de un trabajo y un hogar. Cuando le pidió al mendigo que viera el cuadro, este no se reconoció. ¿Ese soy yo?, le preguntó. Sí, le dijo el artista. Eso es lo que yo veo en usted. Por primera vez en muchos años, aquel hombre envejecido recibió esperanza y prometió: por la gracia de Dios, yo llegaré a ser esa clase de hombre que usted ve en mí. Cristo, el artista omnipotente, vio no al Pedro que era, sino al que sería. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como mencioné anteriormente, el nombre Cefas en arameo corresponde al nombre de Pedro, que significa roca. La roca se forma con la arena que está bajo mucha presión y calor. El carácter inestable de Pedro era transformado por uno estable. Simón era el nombre dado por sus padres. Roca era el nombre dado por Cristo. ¿Qué afirma el nombre roca? Primero, pensamos en fortaleza, ¿verdad? Una roca significa estabilidad, poder depender de ella y de su permanencia. El hombre que edifica su casa sobre la roca puede sobrellevar las tormentas de la vida. Aunque todo sea arrastrado, la roca permanece firme. Las inseguridades y temores de Simón serían transformados en un monumento a la infalible gracia de Dios. Eh, Segundo, una roca simboliza permanencia. Una roca se mantiene firme aunque todo lo demás sea derribado. Cuando una represa se revienta, irrumpiendo con torrentes de agua en el sector, toda la arena que se encuentra a lo largo del río se dispersa, pero las piedras enormes permanecen. Así será al final del tiempo. Todo lo que hayamos hecho y que no estaba sujeto a Dios y a sus propósitos eternos, será arrastrado con la avalancha del juicio divino. Las rocas permanecen, no se le olvide. ¿Cuándo es mencionado Pedro por última vez en el Nuevo Testamento? Tal vez seamos tentados a decir que en el libro de los Hechos o en sus epístolas, pero su nombre está escrito en la Nueva Jerusalén y estará allá para siempre como testimonio de su fidelidad. Leemos que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14.
El nombre de Pedro permanece grabado en uno de los pilares de la ciudad santa. Pedro y su contribución a la obra de Cristo sobrevivirán a la destrucción de la tierra y al incendio que desintegrarán todos sus elementos. Esta roca perdurará mucho después de que las llamas del juicio hayan hecho su daño. Ahí está él, un pescador, pero también un pilar en la ciudad eterna de Dios. No podemos estar seguros de que Pedro se convirtió durante su primer encuentro con Cristo. Sin embargo, perdón, sin embargo, se fue de esa entrevista inicial muy motivado, como también desesperado. Debe haberse preguntado si Cristo realmente comprendía quién era él, un pescador rudo, frágil y lleno de deseos carnales. ¿Cómo podría llegar alguna vez a ser conocido como el hombre de roca? Sin embargo, su cariño había sido ganado y su alma estaba conmovida con una pasión inquietante. Ahora que él había conocido a Cristo, nunca sería el mismo. Aunque tenía un pasado ordinario, tendría un futuro extraordinario. ¡Qué maravilla! De igual manera sucede contigo y conmigo. Las palabras de Cristo proveían la esperanza y la motivación que Pedro necesitaba para pensar más allá de las presiones inmediatas de ganarse la vida. En momentos de soledad, malos entendidos y fracasos, él reflexionaría acerca de esas palabras proféticas de Cristo con las cuales se afirmaba que se tornaría en un hombre estable y fuerte. Sin importar el pasado ni el presente, se le había prometido una recompensa futura. El tallador, Jesús, había iniciado su trabajo partiendo a golpes una piedra fuerte de la cantera, y de ahora en adelante el proceso avanzaría a un ritmo razonable. Mirando los bordes del pedazo oscuro de piedra, aún sin labrar, el maestro vio un santo. El cincel haría su trabajo. Es de decir, en este caso, que Cristo de igual manera nos puede transformar. Porque Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convertiría en un gran hombre. Bueno, él estaba prometiendo el cambio. ¿Quién? Jesús. No solo porque conocía el porvenir, sino porque tenía el poder para moldear el futuro. Su promesa no se basaba en un capricho, no, sino en los recursos que él conocía. Cristo puede garantizar el futuro porque éste está en sus manos. ¿Qué? El futuro. Simón, yo creo, era primogénito, el líder entre sus hermanos. En el Nuevo Testamento, él formuló más preguntas que todos los otros discípulos. Fue el único que intentó caminar sobre el agua, el que hizo la gran confesión en cuanto a quién era Cristo y también el que prometió que nunca lo negaría. Frecuentemente los primogénitos cuentan con ese tipo de cualidades que caracterizan a los líderes, pero que necesitan ser afinadas y dirigidas. Las diferencias de temperamentos halladas con frecuencia entre hermanos y hermanas deberían ser motivo de regocijo, no de comparaciones o de comparaciones por decir poco halagadoras. Las diversas personalidades, dones, deseos y actitudes de todo el pueblo de Dios permanecen intactos, pero son traídos bajo su dirección. Entonces,
como las diferentes partes de un cuerpo, cada una contribuye al fortalecimiento y coordinación del todo. Ya que ahora Cristo nos está moldeando tal como lo hizo con Pedro, necesitamos tomar ¿qué? Un momento para aprender algunas lecciones acerca de cómo el maestro escultor realiza su trabajo. Aquí hay algunas observaciones básicas. Primero, nos golpea el hecho de que las acciones humanas y las providencias divinas se dirigen al mismo punto para lograr la voluntad de Dios. Andrés, sin duda, pensó que la decisión de traer a Pedro a Cristo era solo suya. Se trata de la respuesta natural de quien deseaba que su hermano compartiera las buenas noticias. Sin embargo, años más tarde, Jesús explicó que quienes llegaron a él habían sido atraídos por el Espíritu Santo. Las acciones visibles de los hombres son con frecuencia las acciones invisibles de Dios. Cristo escoge las piedras que desea moldear. Eh, Como segundo, podríamos decir que Cristo es el que inicia, y es verdad, Él es el que inicia la transformación mediante el perdón de nuestros pecados y el cambio de nuestra disposición. Juan el Bautista dijo de él: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Aquí estaba un hombre que podía tratar con éxito el problema fundamental más significativo de la existencia humana. Cristo iniciaría removiendo el pecado de Pedro para que este humilde pescador pudiera ¿qué? Establecer una relación directa con Dios. En el Antiguo Testamento, el pecado era cubierto, pero nunca eliminado del todo. Día tras día y año tras año los sacrificios debían ser ofrecidos con el conocimiento distintivo de que las ofensas de mañana necesitarían otro sacrificio. Y aún así los sacrificios cubrían solo los pecados de Israel. Este sacrificio quitaría los pecados del mundo, el sacrificio de Cristo. Como tercero, se puede decir que Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Un cristiano no es simplemente un pecador menos sus pecados, sino una nueva creación. Repito, un cristiano no es simplemente un pecador menos sus pecados, sino una nueva creación. Hay una transformación de corazón que es el principio de un nuevo nivel de existencia humana. Esto no implica una vida instantánea de vigor espiritual, simplemente significa que el potencial está allí para una transformación radical. Jesús empleó la ilustración del nacimiento humano cuando dice en San Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando un bebé normal nace, tiene intactas todas las partes de su anatomía, ¿verdad? Los dedos de los pies y de las manos, los ojos y los oídos, todos están allí. Así que el niño crece o no, de acuerdo a qué, a la nutrición y el cuidado que reciba. Cuando nacemos de nuevo, la obra está completa, pero sin el desarrollo total. Aún tenemos que crecer. A Pedro se le prometió que llegaría a ser una roca, y 30 años más tarde escribió que todos nosotros somos las piedras del templo vivo que Dios está edificando. Cuando dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. El mismo Señor que tomó el cincel para producir un nuevo Pedro,
también la usará para moldearte a ti y moldearme a mí. Solo con el pasado del tiempo y de manera gradual, Pedro se dio cuenta de lo mucho que en realidad necesitaba ser cambiado. La brecha entre lo que él era y lo que llegaría a ser era más ancho de lo que era consistente. Aprendió que debería estar dispuesto a admitir quién era antes de que Cristo lo cambiara en lo que llegaría a ser. Por eso es importante tener en cuenta y muy presente entre ceja y ceja de que no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Cuando a veces viene y aceptamos el espíritu de soberbia, creyéndonos hasta más que Dios, más que Cristo, no olvidarnos de dónde nos sacaron, no olvidarnos de quiénes éramos y quiénes somos ahora. El solo hecho de hacer memoria y darle la gloria a Dios mediante el Espíritu Santo, que es el que ha transformado nuestras vidas, de poder glorificar, haciendo memoria de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho de nosotros una nueva persona. Ha cambiado nuestro carácter, moldeado nuestro carácter. Por eso el Señor dice que hagamos memoria de las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Eso nada más nos da una posición de agradecimiento y de tener un corazón humilde delante de Dios. Porque es que es de mirar que solo con el paso del tiempo y de manera gradual, así como Pedro se dio cuenta de lo mucho que en realidad necesitaba ser cambiado. Así pasa con nosotros, debe suceder en cada creyente. Antes de que observemos cómo Cristo moldeó la vida de Pedro, identifiquemos nuestro verdadero nombre con la palabra que mejor describa dónde estamos espiritualmente en este momento. Entonces consideremos cómo Cristo puede darnos un nombre nuevo para su gloria. Es nuestro nombre ansiedad. Cristo nos puede denominar paz. Es nuestro nombre adicción. Cristo nos puede denominar libertad. Es nuestro nombre rechazo. Cristo nos puede denominar aceptación. Es nuestro nombre amargura. Cristo nos puede denominar amor. Es nuestro nombre temor. Cristo nos puede denominar valor. Es nuestro nombre culpabilidad. Cristo nos puede denominar perdonado. No hay transformación sin dolor. Y con cada pequeño cambio, morimos un poquito más a nosotros mismos. El escultor divino no hiere para podernos moldear. No, perdón, no hiere por herir, digámoslo así, pero sí necesita tocarnos para podernos moldear y ese toque puede causar dolor y nos rompe ¿para qué? Para podernos enderezar. A medida que comienza el proceso del moldeado, podemos decir como John Newton, cuando él dice, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. ¿Ve? El primer paso, ante todo, es someternos al hombre de corazón amoroso que es Jesús, quien tiene un cincel en la mano y donde tú eres, cuando dice tú eres, pero tú serás. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo llega la transformación y el moldeamiento. Amén. Bendiciones, bendiciones.